Bueno, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Vamos a continuar desarrollando la última parte del módulo 7, que está vinculado con el derecho a la propiedad y luego con la libertad de comercio y la libertad de contratar. En principio, como ya lo he manifestado con anterioridad, digamos, a partir de la presente clase va a haber un receso en el cual, digamos, el 7 de octubre a partir de las 10 de la mañana se va a rendir el examen múltiple choice a través de la página de la materia. Vamos a retomar las clases de la segunda parte el martes 12 de octubre, en el cual vamos a desarrollar a partir del módulo 8 en adelante, y a la vez, como ya he anticipado en la página, el día del segundo parcial, digamos, el 25 de noviembre, este sí va a ser presencial, al igual que el recuperatorio, y en este caso va a consistir en la formulación de 3 a 5 preguntas a desarrollar de carácter conceptual, en los cuales cada alumno debe obtener para su aprobación un 4 en relación al contenido desarrollado respecto a cada una de las preguntas que se van a formular. Como quedamos en la clase de ayer, el tema de el derecho a la propiedad privada ha perdido, digamos, su hegemonía clásica o tradicional, decimonónica, en la medida en que el artículo 75, inciso 17, incorpora el derecho a la propiedad comunitaria. En particular nos referiremos al tema de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución al abordar los contenidos del módulo 10 del programa. Pero acá me interesa señalar que la propiedad comunitaria como tal, y conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya reiterada, tiene características diferenciadas respecto a la propiedad privada. Y en relación al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente regula el derecho a la propiedad, la Corte Interamericana ha ubicado la propiedad comunitaria en el marco de la protección convencional al uso y goce de la propiedad. ¿En qué radica centralmente la mirada de la Corte Interamericana sobre esta propiedad, que, vuelvo a insistir, no solamente está incorporada como tal en la Constitución argentina reformada en 1994, sino en otras constituciones latinoamericanas, como la Constitución del Paraguay, que fue uno de los primeros casos en los cuales se pronunció la Corte Interamericana sobre esta temática? En principio, la Corte Interamericana va a decir que el derecho a la propiedad de esas comunidades está regida por las reglas de su propia cosmovisión en relación a el vínculo que se establece entre la tierra y la propia comunidad. Con lo cual va a concluir de que ese derecho a la propiedad comunitaria se extiende aún más allá de la tierra efectivamente ocupada por esos pueblos indígenas. Y que por ende, en la medida en que muestran el mantenimiento de su propia tradición, esa propiedad resulta reivindicable. Además de esta cuestión,
hay que señalar de que frente a la posibilidad de que esas tierras estuvieran otorgadas a terceros como propiedad privada, el Estado tiene dos alternativas. Una es expropiar esas tierras para hacerles entregadas a las comunidades, o en segundo término, la posibilidad de otorgar otras tierras distintas, pero que reúnan las calidades y las cualidades necesarias a las costumbres y los hábitos de esa comunidad indígena. En principio hay que decir que esta interpretación, además, está íncita en el artículo 75, inciso 17, en la medida en que habla del derecho a la tierra que tradicionalmente ocupan. Es decir, que la tradición de la propia comunidad es la que genera título. Nosotros, desde el punto de vista de la propiedad privada, en general son dos elementos, la posesión y el título, que son los dos elementos básicos del derecho a la propiedad. Y en principio, la posesión pacífica, mantenida durante un tiempo, por ejemplo, 20 años, lo que llama la posesión veinteañal, puede generar derecho al título. Con lo cual, en ese contexto, el derecho de propiedad tiene propiedad privada tiene estos dos elementos básicos, posesión y título. Y por lo tanto, no hay propiedad sin posesión. A veces esa posesión se otorga conjuntamente con el título, o a veces esa posesión pacífica en el transcurso del tiempo genera el derecho a obtener título. Bueno, en el caso de la propiedad comunitaria, la posesión no aparece como un requisito central y esencial de esta propiedad. Cuando se discutió la reforma al Código Civil y Comercial y se decidió, digamos, un anteproyecto unificador, en principio se pretendió regular la propiedad comunitaria en el marco de la posesión, lo que fue fuertemente rechazado por los representantes de las comunidades indígenas de la Argentina, y como consecuencia de ello, el tema de la propiedad comunitaria no se incorporó a la reforma del Código Civil y Comercial unificado actualmente vigente, y la ley de aprobación del referido código tiene un artículo que remite a una ley posterior la regulación de esta propiedad. Hasta este momento, a pesar de que desde 1994 existe en nuestra Constitución la propiedad comunitaria, en realidad no se ha podido dictar una ley de carácter general en esta materia. Es decir, para la regulación en general de del derecho a la propiedad comunitaria, justamente por esta contradicción que la propiedad comunitaria tiene con la propiedad privada. Y es así que, en general, bueno, esto se ha desarrollado dentro de un marco muchas veces regulado por disposiciones de las propias provincias o normas de las propias provincias, pero no se ha podido unificar un criterio de adquisición uniforme, de adquisición de la propiedad comunitaria por los pueblos indígenas, y como consecuencia de ello una regulación razonable de esta propiedad reconocida. Y entiendo que una de las razones centrales de esta imposibilidad tiene que ver con esta contradicción entre propiedad privada y propiedad comunitaria, y
la intención de subsumir la propiedad comunitaria en el marco de la propiedad privada, a partir del régimen de posesión, que vuelvo a insistir, es un elemento básico y sustancial de la propiedad privada, y que fue fuertemente rechazado por los argumentos que justamente he expuesto en relación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en particular al propio dispositivo del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que habla de las tierras que tradicionalmente ocupan, u otras que garanticen el desarrollo humano. Entonces, en ese contexto, evidentemente, es que se está desarrollando este conflicto que se ha abierto a partir de la reforma de 1994 entre propiedad privada y propiedad comunitaria. Bueno, finalmente la Constitución contiene dispositivos vinculados con la libertad de industria y comercio. ¿Qué dice el artículo 14 de la Constitución Nacional? Bueno, la libertad de comercio o industria lícita, es decir, así como, por supuesto, hay un calificativo que en este caso, digamos, resulta mucho más claro y mucho más preciso que el que cuando marcamos asociación con fines útiles, es decir, la utilidad es un concepto mucho más difuso, la legalidad es un concepto mucho más preciso, es decir, evidentemente, ¿esto qué representa? Bueno, que el comercio y la industria debe desarrollarse en el marco de los términos de la ley vigente, que como ya marcamos, muchos contratos vinculados con la actividad comercial y con la actividad industrial están vinculados con el derecho a la asociación. Es decir, porque muchos de ellos representan asociaciones comerciales o se materializan a través de asociaciones comerciales. En general también se entiende de que incorpora también el derecho al ejercicio de la propia profesión y a la navegación de los ríos, que a la vez está garantizada en el capítulo de la Declaración de Derechos, donde justamente el constituyente garantiza la libertad de circulación interna, entre ellos la de los ríos y la eliminación de las llamadas aduanas interiores, que regían, digamos, hasta 1853, ¿no? Es decir, que pasar de una provincia a otra representaba pasar por una aduana. Ahora, el derecho, este derecho de industria y comercio, bueno, puede ser objeto de regulación, lo puede ser, evidentemente que esa regulación ha crecido, sobre todo en el marco del desarrollo del poder de policía americano en sentido amplio, en la medida en que a partir de 1944, en el precedente Inchauspe y hermanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se incorporó la posibilidad de reglamentación vinculada con el interés general o el interés económico comunitario, lo que evidentemente, bueno, fue marcando una ampliación de estos derechos, de la reglamentación de estos derechos, que ahora, por ejemplo, simplemente tengan ustedes en cuenta un debate que actualmente es de hoy en día y que está vinculado con esta libertad y con la posibilidad de reglamentación razonable.
es decir, los límites al cupo de exportación de las carnes. En el sistema o en el criterio liberal de libertad de comercio e industria, y sobre todo decimonónico, bueno, esta posibilidad de comerciar no estaba sujeto a ningún tipo de reglamentación ni limitación posible. Y evidentemente respondía, digamos, a las estructuras político-jurídicas del liberalismo que imperaban en la época de sanción de la Constitución. Pero esto lentamente se fue transformando en la vida política, en primer lugar porque los poderes económicos lentamente se fueron concentrando cada vez más, y por ejemplo el Estado comenzó ya en la década de 1930, comenzó a fijar algunos límites, por ejemplo al comercio, por ejemplo como era la creación de la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, que generaba la posibilidad de que sobre todo los pequeños y medianos productores concentraran su producción a través de la Junta de Carnes y de la Junta de Granos, y el Estado pudiera participar o intervenir en ese proceso comercial. Y esto por supuesto que se ha ido ampliando, mucho más en este sentido, ¿no? Es decir, la posibilidad de la reglamentación de esta actividad. En la medida en que también la realidad concreta va demostrando que los poderes económicos en gran medida se van concentrando y evidentemente el libre juego de esos poderes resultaría desventajoso para la sociedad, ¿no? Que es lo que estamos viendo claramente. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo bien claro, de que evidentemente frente a la diferencia de precios del mercado internacional y del mercado local en relación a las carnes, evidentemente esto en la práctica ha generado un aumento permanente, constante, de las carnes en el mercado interno, porque eventualmente los productores colocan el precio internacional al producto en la venta interna. Y esto genera un fuerte impacto económico para la sociedad toda. Entonces, evidentemente, el Estado debe intervenir y generar, digamos, condiciones económicas más equitativas, ¿no? Vamos a ver más adelante, más equitativas a los fines de poder tornar ese derecho más accesible. En principio, además, este derecho, porque el derecho a comerciar y ejercer toda industria lícita, que vuelvo a insistir, incorpora, contiene el derecho al ejercicio profesional, y contiene también el derecho a la libre circulación de los ríos, que evidentemente forma parte de la Declaración de Derechos y Garantías de la Constitución de 1853, por lo que ya antes expliqué, está vinculado con el derecho a contratar. El derecho a contratar, en principio, es un derecho que también, digamos, dentro del contexto liberal del siglo XIX, estaba basado en el principio de autonomía de la voluntad y de igualdad de las partes en el proceso de negociación. Es decir, este era el principio básico que llevó al Código de Vélez a afirmar de que el contrato es ley entre las partes. Una ley que evidentemente representa una igualdad de condiciones entre los negociadores, entre quienes participan en la realización de ese contrato.
Entonces, dos principios básicos de la contratación liberal es autonomía de la voluntad, es decir, cada uno decide lo mejor para sus propios intereses dentro de una negociación, y segundo, igualdad de condiciones entre las partes. Bueno, este apotegma, digamos, liberal de la relación de contrato, de la libertad de contratar, que ha sido reconocida como protegida por la Constitución Nacional, ha sufrido cambios sustanciales con el transcurso del tiempo. El primero de esos cambios se va a producir sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX con la relación contractual laboral. Es decir, el derecho del trabajo, lo que se conoce hoy como derecho del trabajo, que es una de las disciplinas a las que ustedes van a abordar el estudio, parte de una idea básica que es que las partes no son iguales en el contrato. Es decir, entre capital y trabajo, el capital tiene una situación de predominio en la relación, en la medida en que ese capital es titular o propietario de los medios de producción y el trabajador solamente tiene su fuerza de trabajo. Esa relación es una relación que no se ejerce en términos de igualdad, y en la medida en que no se ejerce en términos de igualdad, la ley va a ir incluyendo lo que se llaman normas de orden público, que van diferenciando el derecho civil del derecho laboral y que van estableciendo normas que son de cumplimiento obligatorio por las partes y ventajas y beneficios a favor de la parte considerada más débil. Después vamos a ver un poco, esto se puede contrarrestar con mucha claridad en la actualidad cuando hablamos de trabajadores registrados y no registrados. Y ahora lo vamos a referir. Pero en principio, el derecho del trabajo tiene determinadas reglas. Una de las reglas clásicas que comenzó a ser, digamos, cuestionada y destruida por la reforma de facto de la ley de contrato de trabajo a partir de marzo de 1976, es que la relación de trabajo por sí misma se considera una relación de dependencia. Es decir, que el ejercer un trabajo, más allá de que se haya especificado o no en forma expresa, representa una relación de trabajo, salvo que se acuerde lo contrario. Entonces hay una presunción por el solo hecho de la relación laboral que hay una relación de dependencia, que radica en ¿qué? En que el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo a fin de que éste disponga de la misma conforme a las reglas de funcionamiento empresarial. Y esta es una regla que del derecho laboral era una regla de orden público. El solo hecho de estar trabajando generaba relación de dependencia. Y como consecuencia de ello, en forma mecánica, automática, el acceso a los derechos respectivos. ¿Qué dice el derecho del trabajo? En principio, que si un trabajador acepta una indemnización, por ejemplo, o un salario que no es el que legalmente le corresponde, esa aceptación no produce efecto cancelatorio. El trabajador puede reclamar la diferencia. Esto se distancia, digamos, de una manera absoluta con las regulaciones clásicas del derecho civil, en la cual si yo acepto el capital sin reservas, es decir, sin reserva de que esa cuenta de interés, entonces yo doy por cancelada la deuda, no importa.
la ha dado por cancelada, porque tácitamente desistido del cobro de intereses. Bueno, en materia laboral esto no sucede. Yo cobro menos y puedo reclamar. No tiene factor cancelatorio. En segundo lugar, para que ese acuerdo tenga carácter cancelatorio, por ejemplo, una indemnización por despido incausado, debe hacerse con intervención de una autoridad judicial o administrativa, es decir, el Ministerio de Trabajo de la Nación o de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al ámbito laboral respectivo. Entonces, el solo acuerdo no genera de por sí un acuerdo que se torna ley entre las partes. Ese acuerdo, para ser ley entre las partes y dar cancelación, tiene que hacerse con una intervención de poder judicial o administrativo. Con lo cual, en este caso, justamente, ¿qué se está estableciendo? Bueno, el reconocimiento de que el trabajador está en una relación de debilidad en ese aspecto. Y como explicaba, justamente cuando hablamos de trabajo registrado y trabajo no registrado, estamos justamente diferenciando el trabajo en relación de dependencia en el marco del derecho laboral y la locación de servicios en el marco del derecho civil y comercial. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que si yo celebro una locación de servicios, como ha pasado en la historia reciente argentina, y estoy en una renovación de locaciones periódicas de 4 o 5 años, cuando se produce la última contratación, a mí me pueden dejar en la calle. No importa que trabajé 5, 6 o 10 años en esas condiciones. ¿Por qué? Porque al finalizar el contrato, las obligaciones entre las partes ceden. En la relación laboral no es así. Hay una presunción de relación de dependencia en el trabajo registrado, en lo que vulgarmente se llama trabajo en blanco, a diferencia del trabajo en negro, que en realidad es trabajo registrado y trabajo no registrado. El no registrado es una contratación civil. Por lo tanto, cuando fenece, no hay derecho a la indemnización por despido, no hay derecho a la continuación de la relación laboral y tampoco hay aplicación de las convenciones colectivas de trabajo vinculadas con la actividad laboral que se despliega. Todo eso, evidentemente, marca claramente la diferencia entre el derecho laboral y el derecho civil. Y evidentemente, bueno, la tensión actual que existe, porque es una tensión que existe hasta la actualidad, porque se estima que más o menos el 35% del total del mercado laboral es no registrado. Es no registrado. Justamente cuando se está analizando, bueno, los aumentos salariales, el aumento del salario mínimo vital y móvil, bueno, todas esas cuestiones, en definitiva, impactan sobre el trabajo registrado, pero no sobre el trabajo no registrado, donde juega una relación comercial privada entre partes. Esta situación se ha extremado. Se ha extremado y sobre todo ya antes de la reforma de 1994 de la Constitución, en la medida en que una de las disciplinas que hoy está teniendo un gran desarrollo es el derecho de los consumidores, derecho de los consumidores y usuarios. La legislación que es previa a la reforma constitucional de 1994 de derechos de los consumidores y usuarios justamente establece un criterio de reconocimiento de desigualdad entre las partes, entre las cuales una propone las condiciones y otra simplemente adhiere y las acepta. Es muy sencillo, aun cuando esto, digamos, se quiere disfrazar a partir de que a uno le dicen, le ofrecen un servicio y le dicen, bueno, usted puede definir cómo va a pagar, en qué condiciones.
pero las formas de pago las establece el proveedor del servicio. Yo no negocio absolutamente nada. Yo no negocio absolutamente nada. Compro un celular y lo compro en determinadas condiciones. Si no quiero aceptar esas condiciones, no se lo vende y se termina. Es decir, uno adhiere. Y estos contratos de adhesión se han generalizado, porque en general todos los servicios públicos o concesionados en este momento se responden a ese criterio. La telefonía, el transporte, para decir algunos pequeños ejemplos, son de adhesión. Yo subo un colectivo, compro el boleto, las condiciones, sé en qué condiciones está circulando ese transporte, si tiene los frenos en condiciones, la luz en condiciones, la higiene necesaria. Adhiero. Simplemente adhiero y subo. Y si yo le digo, no, cóbreme el 50% del boleto, que ahora va a valer como cerca de 60 pesos, yo digo, no, cóbreme 30 porque acá está todo sucio. Bájese. Entonces esas relaciones de igualdad hoy por hoy están rotas, digamos, con otros dispositivos normativos que a hoy la propia Constitución reconoce. Porque la propia Constitución en el artículo 75, inciso 23, reconoce la existencia de grupos vulnerables, es decir, sectores que están socialmente más vulnerables y por lo tanto más débiles en cualquier tipo de relación. Esta situación hoy por hoy de desigualdad social entre contratantes está reconocida por la propia Constitución Nacional a partir de hablar de los grupos vulnerables y de la obligación del Estado de dictar acciones positivas. Y a la vez reconociendo los derechos colectivos al medio ambiente sano y a las de los consumidores y usuarios. Artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, esta situación hoy ha adquirido presencia constitucional, cosa que no la tenía en el pasado. No la tenía en el pasado, en la medida en que era una evolución, sobre todo del derecho del trabajo, muy luchada en la historia de la Argentina a partir de los finales del siglo XIX en adelante. De ir incorporando determinados beneficios frente a esas relaciones de desigualdad entre partes. Pero hoy hay que expresar de que esa situación de desigualdad entre partes está reconocida por la propia Constitución. No solamente en términos específicos, como es el caso de los derechos de los consumidores y usuarios y de las reglas de la relación de consumo, sino además con respecto a la existencia de grupos vulnerables, a la necesidad de igualdad de trato y de oportunidades, que lo vimos cuando hablamos del concepto de igualdad, que se incorpora en la reforma de 1994, y en la obligación de parte del Estado de dictar acciones positivas que justamente favorezcan la salida de esa condición de vulnerabilidad. Entonces, evidentemente, esa libertad de contratar está claramente establecida con restricciones y con limitaciones que hoy podemos claramente vincular con la propia reforma constitucional de 1994. Por otro lado, ya hemos visto, pero simplemente lo utilizamos como un recordatorio, que en los casos de emergencia, de la legislación de emergencia, a la vez la intervención del Estado es cada vez mayor en la medida en que
puede intervenir en las relaciones privadas, como vuelvo a insistir, lo dijo en los casos Bustos de 2004 y Gali del 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que en la medida en que no se produce el aniquilamiento del derecho, esas restricciones resultan legítimas frente a una situación de emergencia en la cual la posible desaparición del Estado está en riesgo. Es decir, que a mayor riesgo, mayor precariedad de la protección del derecho. Esto es lo que ha definido sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esos dos precedentes que son resultado o consecuencia de la salida de la Argentina de la ley de convertibilidad. Por otro lado, finalmente, para un poco cerrar esta temática, vamos a hablar del orden económico constitucional. Bueno, simplemente decir de que la intervención del Estado en materia contractual ya es algo que la Corte de Justicia en el precedente Ercolano, que viene de la época de 1920, comenzó a admitir, pero que luego se incorporó también al Código Civil en la medida en que la posibilidad de que el juez pueda morigerar los intereses si estos son contrarios a la moral, a las buenas costumbres o resultan abusivos. Entonces, evidentemente, vuelvo a insistir, paulatinamente se ha ido avanzando desde el concepto de interés general o economía comunitaria, sin intereses comunitarios, económicos comunitarios, a las situaciones específicas vinculadas con la vulneración de los contratos, digamos, de los principios de abuso del derecho o eventualmente disposiciones contrarias a la moral y las buenas costumbres, y posteriormente ya en el carácter de protección de las relaciones desiguales desde el punto de vista contractual, que vuelvo a insistir, los dos grandes ejemplos en el proceso de evolución lo tenemos con el derecho al trabajo inicialmente, durante el siglo XX, principalmente, y luego con los derechos de los consumidores y usuarios, llamados en general derechos de incidencia colectiva, donde evidentemente también las relaciones contractuales están sujetas al control estatal en sus disposiciones. Finalmente vamos a hacer una breve referencia a el orden económico constitucional. El orden económico constitucional surge en principio del artículo 75, inciso 19, como atribuciones del Congreso Nacional. Entonces, le corresponde al Congreso promover todo lo vinculado al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y su aprovechamiento. Entonces, evidentemente, en este caso, bueno, aparecen una serie de situaciones en las cuales hay lineamientos económicos de la propia Constitución, que si bien pueden ser lineamientos de carácter general, nosotros personalmente acompañamos la decisión o la interpretación de Germán Vidal Campos, siguiendo los precedentes constitucionales del Supremo Tribunal Constitucional Español, en la cual sostiene de que los dispositivos constitucionales deben ser guía de la actividad del poder público, aunque no dispongan normas de cumplimiento obligatorio o preciso, sino de reglas de carácter general.
Pero como ustedes pueden apreciar, digamos, por el solo enunciado que he realizado, todos son temas de permanente discusión, de permanente disputa y de permanente cuestionamiento político. Es decir, generar empleo, sostener el valor de la moneda, proponer al desarrollo humano, hacer accesibles los avances de la tecnología. Evidentemente, estos son todos aspectos de total y absoluta actualidad y son valores de carácter permanente. Y lo que la Constitución establece es que impone la necesidad indudable de que los poderes públicos sigan dichos lineamientos. Y por ende, digamos, hay con evidencia, y esto hay que sostenerlo con claridad, hay con evidencia, digamos, una regla de mayor intervención por parte del Estado, para poder regulatorio. Porque en este caso, justamente, lo que la Constitución está avalando es la posibilidad de la intervención estatal con el fin de asegurar estos dispositivos propios incorporados en el inciso 19 de la Constitución Nacional con la reforma de 1994, que si uno los compara, digamos, con el inciso 18 de la Constitución Histórica, bueno, puede marcar o puede ver las diferencias sustanciales entre los objetivos, las finalidades político-económicas que la Constitución fijaba en su redacción histórica y las que fija concretamente con la reforma de 1994 en la reforma aprobada en ese año. Bueno, acá vamos a dejar el desarrollo, digamos, con la conclusión de la bolilla 7 de la segunda parte. En principio, bueno, vuelvo a reiterar, el parcial va a ser el 7 de octubre a las 10 de la mañana, a partir de una actividad que va a estar subida para dicho día y para dicha hora en la página de la materia. Y lo mismo va a suceder con el recuperatorio, que lo vamos a desarrollar, digamos, también con la misma modalidad el 21 de octubre a las 10 de la mañana. Y vamos a retomar las clases de la segunda parte de la bolilla, a partir de la bolilla 8 en adelante, el 12 de octubre, el martes 12 de octubre, a las 9:45. Bueno, eso es todo. Buenos días.